Bien, amigos de Grupo Presente Multimedios, nos da muchísimo gusto seguir compartiendo con ustedes estas charlas, estas entrevistas con los ponentes, participantes en el segundo Congreso de Marketing Político más importante del país, Sexto Poder, que se organiza en Tabasco, en el Hotel Hilton and Conference Center. Y ahora platicamos con el maestro Carlos Lorenzana, que es encargado de diseñar campañas, es especialista en la gerencia de campañas y director de gerencia electoral consulting. Bienvenido a Grupo Presente Multimedios y bienvenido también a Tabasco. Gracias, Aiza, gracias. Bienvenido. Bueno, pues la idea es platicar. Antes de empezar, decíamos, bueno, usted diseña campañas. ¿Y cómo ve las campañas? Bueno, pues vamos a hablar de las nacionales. Y no sé si a lo mejor está enterada de las de Tabasco y de otros estados, pero que nos dé su punto de vista. Bueno, es importante el proceso que está viviendo en este país por la reforma electoral. Es la primera vez que vamos a entrar en ese proceso de la reforma electoral y eso nos lleva a jugar con nuevas reglas, ¿no? Que eso va a ser lo interesante de cómo los partidos políticos, cómo los candidatos, cómo las estrategias de campaña deben adaptarse a esta nueva realidad. Y eso creo que va a ser una parte fundamental, innovadora en esta situación del 2012 que cambia mucho en relación a lo que pasó en el 2006. Otro punto central que está pasando ahorita es quizá la encuestocracia que está viviendo el proceso electoral, ¿no? Que hay que tener cuidado, hay que saber leerlas y dejar muy claro que una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada, ¿no? No hay que irnos con esa euforia de las encuestas. Y la opinión pública al momento de la urna, que es muy diferente. Usted ha estado en más de 40 campañas. Así es. Y cómo cambia la intención del voto y hay un pequeño movimiento, hay consultas y encuestas muy certeras, pero hay otras que de repente cambian diametralmente. Ok, quiero dejar claro. A ver. La investigación es la parte central de una campaña electoral. Claro. Sin investigación no hay estrategia. Sin estrategia no hay comunicación, por lo tanto. Entonces, la encuesta es una herramienta fundamental al momento de diseñar esa estrategia electoral. Lo que haces con la investigación es no tratar de adivinar lo que va a pasar en el futuro. Lo que haces con la investigación es buscar alterar ese futuro, ¿no? Por eso tienes investigación, para saber dónde estás parado y efectivamente buscar que la generación de la estrategia sea una situación de desequilibrios. Si no tienes investigación, no sabes cómo generar desequilibrios en una estrategia electoral. ¿Qué es lo que investigas en la investigación? ¿Quién eres tú como candidato? ¿Quién es la oposición? Y principalmente, ¿cómo está el ánimo de los electores? ¿Cómo transmitir por parte de los candidatos aspirantes a cargos de elección popular, cómo transmitir verdaderamente sus mensajes, que la población se quede con el verdadero mensaje de estos candidatos y no que se vayan con una idea equivocada? Bueno, regresemos a esta parte que es el pilar, que es la investigación. La campaña electoral no puede ser un concurso de ocurrencias. Por eso es importante estos eventos, por eso aplaudo estos eventos. Por eso como director de gerencia electoral nos gusta participar en esta situación. Si hacemos de la campaña este concurso de ocurrencias, entonces no sabemos qué está realmente esperando el electorado. Entonces no hay forma de generar empatía, no hay forma de generar una buena comunicación. No sabemos qué esperan de ti, no sabemos cuál es realmente la preocupación. Tú debes saber en una campaña electoral qué está soñando el electorado, pero también qué le está quitando el sueño del electorado. Y en ese momento es cuando realmente generas empatía con tu elector. Si no hay investigación, no hay comunicación. Si no hay una buena campaña, entonces, como con las bases que usted está mencionando, podría perder una elección. Claro, o sea, puede haber muy buen candidato con una pésima campaña y puede haber una muy buena campaña que puede hacer ganar un mal candidato. ¿Cuál es la diferencia de las campañas que vemos en 2012 a las que ha diseñado con anterioridad usted? ¿Qué es lo que ha tenido que acondicionar, que modificar para poder penetrar? Ok, no perdamos de vista que es una campaña política. Ajá. Por lo tanto, la parte política también es importante en este juego de escenarios de diseño estratégico, ¿no? Nosotros tenemos una metodología que le llamamos la doble agenda. Hay una agenda política y una agenda de comunicación. Las dos deben caminar de la mano, no puede ser separado. El candidato de ninguna manera es un producto. O sea, no estamos vendiendo Coca-Cola, ¿no? Claro. Y lo que implica es hacia dónde vas a llevar tú como candidato, tú como líder de alguna comunidad, de alguna demarcación, a tu electorado, que es lo que realmente tenemos que ver, ¿no? Entonces, esa es una de las partes fundamentales. ¿Cómo hacemos clic? Bueno, con una buena comunicación, pero si nos dedicamos únicamente a improvisar en la campaña electoral, de ninguna manera vamos a poder conectar con nuestro electorado. ¿Cuál es la gran diferencia? Yo creo que esta parte política.
O sea, regresar a la parte política, regresar a la campaña de tierra. Si nos vamos a la reforma electoral, o sea, hay un limitado acceso en lo que es televisión y lo que es radio. Entonces regresamos a un trabajo también de estructuras. Sin embargo, eso no implica que únicamente la estructura vaya a dominar per se. Debe haber un trabajo de entrenamiento, de comunicación de las estructuras. La gente que está trabajando en campo debe saber por qué deben votar por tu candidato. Y en este ejercicio de doble agenda que les comento, también la ciudadanía tiene derecho a saber por qué no votar por los demás. Esa parte política debe estar metida también en la estrategia electoral. Debe haber una complementariedad que creo que es la parte que viene a dar una gran diferencia a lo que estaba pasando de 2006 a 2012. Otra vez es un juego de estructuras territoriales, con buena comunicación de las estructuras. No basta con llegar a tocar la puerta y pedir la credencial del elector. Claro. Hay que estar entrenados en cuestión de comunicación, quién es tu candidato y quiénes son los demás candidatos, y efectivamente hacia dónde tenemos que llevar el electorado. Y desde su punto de vista de los candidatos a la presidencia, ¿cuál estará llevando una mejor estrategia, una mejor campaña? Bueno, todos están haciendo la parte que les corresponde, ¿no? Aquí lo importante es no perder de vista lo que el electorado está pidiendo, ¿no? ¿Quién está llevando? Bueno, el gobernador Peña. Lo que tiene que hacer es administrar lo que tiene en este momento, ¿no? Es también valorable lo que está haciendo por parte de Josefina Vázquez Mota, y por supuesto hay un candidato que es Andrés Manuel López Obrador, que tiene un mercado muy bien definido. Creo que los tres tienen muy perfectamente claro su target y están trabajando sobre ello. ¿Qué es lo que puede pasar en una campaña electoral? En una campaña electoral solamente se comete un error. Lo demás es consecuencia. ¿Se convierte en un? Solamente se comete un error. Se comete, claro. Lo demás es consecuencia, ¿no? Entonces, todo lo demás es arrollador. Efectivamente, puede ser. Hay que ver quién comete menos errores y eso los lleve a mantener o a acceder al poder. Me llama la atención cuando y lo sabemos, los candidatos son un producto. Y lamentablemente tienen que administrar muchos recursos. Pero yo digo públicos. Que no son un producto. Que no son un producto. No son un producto. ¿Cómo debe de dirigirse? Platicábamos con otros especialistas y llegamos a la conclusión de que tienen que ser muy netas, que tienen que hablar. Claro, están en tener un training de cómo hablarle a la gente, de cómo competir con sus contrincantes, pero ¿cómo debe de hablar ya a estas alturas del partido un candidato con la ciudadanía, maestro? Ok, lo primero que tienes que hacer en comunicación es no perder la credibilidad. O sea, la credibilidad también es un valor inherente en tu comunicación. Es lo peor que le puede pasar a un candidato, que la gente se dé cuenta de que no va a hacer lo que está realmente prometiendo, ¿no? Entonces, esa cuestión de credibilidad es importantísimo. No mentir. O sea, ser entretenido incluso en la comunicación, no hablar de tecnicismos, no hablar de política, claro. Hablar de la vida cotidiana de los electores, que es efectivamente lo que se tiene que movilizar. ¿Cómo ganar? ¿Cómo le hacen ustedes, los estrategas, para ganar credibilidad hacia un candidato? Porque estará usted de acuerdo que pues, la política ha perdido credibilidad, los actores políticos han perdido credibilidad, nos han decepcionado, la gran mayoría de repente se encuentra en esta situación. ¿Cómo recuperar esto? La campaña electoral debe convertirse en una defensa de una causa ciudadana. Ese es también uno de los quid de esta situación. Tienes que defender una causa ciudadana. O sea, si únicamente hablamos del interés político propio del partido o propio del candidato per se, o sea, esa es una pérdida de cómo entrar con el electorado. Hay que defender causas ciudadanas. Hay que convertir tu campaña en una causa ciudadana. Hay que hablar directamente a los ojos al candidato, a los electores. ¿Hay alguna receta mágica? No hay recetas mágicas en esto, definitivamente no. Lo único que hacemos nosotros como consultoría son metodologías. No hay hilos negros, no hay magia. Si alguien llega y te dice, si lo contrato gano, no. O sea, no somos santeros, somos consultores. Claro, y hay un fenómeno, por ejemplo, AMLO tiene mucho tiempo en campaña. Claro. Peña Nieto también. Claro. Josefina tiene poco y se metió y de repente, pues ahí tiene un número importante, eso veníamos platicando precisamente. ¿Cómo repercute el hecho de que de repente cambien su discurso cuando durante años hemos visto una situación y de repente ya vienen con otra idea? ¿Eso repercute positivo o negativamente? Bueno, dependiendo cuál es la comunicación, a quién en específico te refieres. Por ejemplo, AMLO. Okay. De muy extremo se volvió muy amoroso. Ok, el punto hay que ver cuál es el fin de esa estrategia. Ajá. O sea, los objetivos es lo central de la estrategia, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, quizá el objetivo de esa comunicación era bajar negativos. Ajá. Y si la encuesta te está diciendo que tus negativos están bajando, la estrategia está funcionando. Está funcionando el amor. Nos guste o no, puede ser que los negativos estén bajando. Si ese era el fin, está funcionando.
¿Tiene Bien. conocimiento de Tabasco, de cómo se está llevando a cabo campañas de elecciones aquí en la entidad? No, le mentiría. Sí, No, es no la primera tengo vez que viene a Tabasco. No, bueno, está en algunos asuntos, pero no tengo conocimiento a profundidad y no quisiera improvisar en estos Perfecto. casos. Vamos a entrar finalmente en un tema, la importancia de las redes sociales, porque bueno, pues también es inherente a lo que están haciendo los candidatos. Todos tienen Twitter, todos tienen Facebook y ya platicamos con especialistas. ¿Cuál es su opinión del papel que juegan estos? Ok, yo creo que las redes sociales sí va a ser un elemento más de la estrategia. Ajá. Sin embargo, una herramienta más, una arma más de la estrategia, sin embargo no puede ser la columna vertebral de tu estrategia. Claro. No es México. Perfecto. Estuvimos en un país, a lo mejor Pues, Italia, Francia, tal vez pegara, ¿no? Los accesos. A Claro. Estados Unidos. Pues algunas recomendaciones que le pudiera dar a los que aspiran a cargos de elección popular. De profesionalizar su campaña electoral. O sea, tiene que haber investigación que nos permita hacer una buena estrategia y esa estrategia se convierte en comunicación. Comunicar es generar empatía con el electorado. Persuadir es ponerse del otro lado donde está el elector, no de nuestro lado únicamente. Muchas gracias, maestro Al Lorenzana. contrario, Carlos gracias a Lorenzana, ustedes. Gracias. gerencia de campañas, especialista en la gerencia de campañas, director de gerencia electoral Consulting. Muchas Gracias, gracias. Dulce, gracias, Gordo. Bienvenido a Tabasco. Gracias. Continuamos. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.